Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy Juan Patricio Deso, primero las presentaciones. Mi idea es, nada, desde la experiencia, un poco como decía Horacio, pero mi experiencia, trabajar un poco con Kush. Soy arquitecto, soy docente, en un momento creo que se los puse en un foro. Y soy de San Andrés de Giles, y ese es mi suelo que me presiona. Y desde ahí es el lugar en que voy a tratar de desarrollar la charla de hoy, digamos. En el material que les di están las dos charlas de los dos seminarios anteriores que pude dar, que no sé si los habrán visto, pero bueno, la oportunidad de anticipar material está bueno, como para que también llegar al encuentro con otro panorama. Obviamente, como recién decía Pepe, digamos, la disciplina nuestra, o nuestro oficio, como a mí me gusta llamarlo, tiene aspectos diferentes, y eso creo que lo enriquecedor de un poco este seminario, ¿no? Que el encuentro que tanto se ha hecho referencia surja a partir de la mirada desde donde nosotros obramos, ¿no? Entonces, aparte de compartir el texto, es un texto que hace referencia a este título, que sigue llamando así, que, digamos, esta idea de la arquitectura de producción o su arquitectura de creación, en donde ahí está desarrollado esta idea que no trata definitivamente de ser una oposición dialéctica a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Como una negada posible, sino que en realidad esa es la que convivimos, ¿no? O sea, son las dos situaciones las que estamos mediando todo el tiempo. Para mí, Kush, bueno, esta imagen, Horacio arrancó con una imagen de él. Esta no es una imagen mía, sino que es la imagen que yo le mandé a tomar a mi hermano. Yo hace rato que no puedo ir al norte, y no puedo, no se me da. Y en el 2009 mi hermano fue, entonces lo mandé a ver a Elizabeth a la casa, y estuvo con Elizabeth y le hizo digamos, me firmó un libro de Kush y sacó unas fotos. Y este es el espacio de Kush ahí, ¿no? El interior, ese lugar de pensar de él bueno, que Pepe y toda la universidad ha trabajado tanto y cuidado. Mi aproximación a Kush es a partir de Claudio Caveri, que es el que creo interpreta y se apropió de ese pensamiento de la forma más profunda que considero que se puede realizar, que es básicamente impactando en su vida, ¿no? Impactando en la vida de uno, en eso que hace, no solo que piensa. Si es que es posible separar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, creo que no. Entonces, en algunos de los seminarios me concentré más en hablar sobre justamente ese encuentro de pensamientos de dos personas que nunca se conocieron, pero que transitaron en este mundo bastante parecido, desde las búsquedas, desde las realizaciones, y desde los pensamientos. En tiempos diferentes los escritos, pero bastante parecidos. Yo hoy no me voy a concentrar tanto en él porque está esa charla ahí. Entonces repetir, digamos, me parece que no tenía mucho de aporte. Tampoco me voy a concentrar en mi obra, que es el otro aporte en el cual por ahí centré otra charla, entendiendo que en realidad desde el aporte de la arquitectura, el aporte de Kush en la arquitectura, la forma en la que lo podemos entender es un poco cómo nos lo apropiamos y qué es lo que finalmente terminamos realizando, ¿no? Entonces, eso tampoco va a suceder.
Y vamos a tratar de hacer otra búsqueda, que es el tema un poco que planteaba incluso como cuestionamiento Verónica, creo que era, ¿no? Si bien no desde la pregunta directa, pero sí que es eso que es el territorio o que es la ciudad. Es un tema que Kush, en realidad, sobre el cual habla mucho, no del diseño necesariamente de la ciudad, de cómo proyectarla, sino de cuáles son las realidades en las que se habita en la ciudad, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar sin más introducción. No sé si conocen, estos fragmentos están en el libro de Pepe y Juan Pablo Pérez, Arte, Estética, Literatura y Teatro de Rodolfo Kusch. La verdad que yo no lo conocía, este texto, digamos, antes de tener el libro. Y me parece que justamente es una de las cuestiones centrales de Kusch, ¿no? Un filósofo que se transforma en artista, o un artista que hace filosofía. No sé, ¿no? No le alcanzaban las disciplinas, no lo encerraron y digamos, pensaba con aquello que tenía a mano, ¿no? Y estos fragmentos, si bien no son necesariamente de él, porque era de un grupo, digamos, de un grupo de personas, este Centro de Experimentación Artística, creo que expresan muy bien su pensamiento en pocas palabras, ¿no? No sé, si permiten, vamos a leerlo rápidamente, por más que después puede quedar, ¿no? Entonces dice, Arte de América es un movimiento que busca la autenticidad en el plano estético, porque considera que el arte tiene una función de salud antes que de juego. Es esta cuestión de la profesión, ¿no? O sea, tiene que decir verdad, ¿no? Considera que en un partido de fútbol se dan formas primarias de expresión que son más ricas que la de una representación teatral. De la misma manera, como una baguala tiene más vigencia vital que una sinfonía, y una inscripción en una letrina más vigencia que un cuadro formalista. Enterrada en nuestro subsuelo social hay una fuerza expresiva equivalente al insulto, que resulta estéticamente más importante que las blandas actitudes de los más acomodados. ¿Dónde buscamos ese gran arte, ¿no? O sea, como la gran historia que hacía referencia a Sergio. El Arte de América juzga que el arte no es un juego, sino la búsqueda de la forma a partir del contenido. Forma a partir del contenido, que le da sentido a la forma. De tal modo que concibe un arte americano que arranque de lo americano, por la misma razón de que antes de haber una planta, tiene que darse la semilla. Arte de América considera, por otra parte, que para crear una cultura verdadera es necesario volver a conectar con el pasado de América, del cual no nos podemos evadir, mal que le pese a nuestra clase media. Eso que negamos. Arte de América cree que en el pasado de América existen formas mágicas, místicas y épicas, así como signos que expresan contenidos profundamente humanos, que la ingenuidad de nuestro intelectual cree superados. Arte de América considera que solo a través de estos signos se podrá obtener un gran arte y una gran cultura, pero que para ello habrá que entrar rigurosamente en el ritmo natural de nuestro pueblo. Arte de América sabe que la única misión que cabe al artista y al intelectual americanos es moverse en el ritmo natural de nuestro pueblo al fin de expresarlo y realizarlo. Arte de América rechaza el concepto lírico, vacío y desprestigiado de pueblo, que esgrimen nuestros políticos, y en cambio se refiere concretamente al blanco descastado de los suburbios, al mestizo y al indio. Arte de América está convencido que de esta manera habrá de surgir un arte americano que reflejará la verdadera cara del hombre, no solo con toda la miseria que procura reprimir en su subconsciente, sino con toda la grandeza que encierra el hecho de ser hombre. No sé, me parece que es muy clarificador en cuanto a justamente cómo expresamos, ¿no? A dónde vamos a buscar esa fuente, a dónde vamos a tratar de comprender nuestra realidad. Y es un gran
panfleto que creo que desde la arquitectura deberíamos como apropiarnos, ¿no? Si bien la arquitectura como disciplina tiene como otros objetivos, otros alcances, creo que como un oficio, por eso esa cuestión de su lectura de creación, como un oficio, no tiene que abandonar esa capacidad de expresar lo que el pueblo dice, ¿no? Entonces le decía, Caveri es el que leyó mejor ese suelo que presiona, esa América profunda, a partir de las cuestiones que le despertó Rodolfo, ¿no? Y en una cita de él pone esta frase, ¿no? Que dice que América no es entonces un lugar de conquistas de españoles e inmigrantes, sino el escenario donde se desarrolla en cierta manera un balance o liquidación de los elementos adquiridos por la especie. Y en esto que vienen trabajando, ¿no? De la cuestión de la fagocitación, el mestizaje, es híbrido, ¿no? Bueno, creo que esta idea del balance, ¿no? de América como el balance de eso, donde claramente la idea de fagocitación, como a mí me gusta pensarlo, que es ese proceso biológico de alimentarse y cagar, ¿no? O sea, donde hay un proceso de nutrición y hay un proceso de desechar cosas de eso que te metiste. Claudio, desde la obra, como podemos ver, a ver, ven el puntero ahí, ¿no? Sí. Tanto en la obra como en sus textos, estos collages son parte de sus textos, en donde él va como componiendo esas ideas a partir de esos collages, ¿no? Juan, sí. para ir integrando y si quieren hacer preguntas también, esa concepción de Claudio Caveri que vos estás enunciando, esa liquidación, ¿no? Ese desecho, ¿es algo que no va a estar o siempre uno está en relación con ello? No te entendí, perdóname. Ese desecho, lo que se descarta, Sí, lo que se sí. descarta, ¿se fue o es parte de una condición? ¿O es parte de lo que uno va a tener como vínculo? No, evidentemente es como eso que queda a veces dando vuelta, ¿no? Pero voy más a esa idea del proceso de qué es lo que nos guardamos, digamos, ¿no? O sea, no del desecho, digamos, como parte de la realidad y que hay algo que hay que negar como desecho, digamos, no va por ese lado, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿Alguno esta tiene, idea... ¿tiene alguna pregunta? Dale, Jorge, dale. Yo no los estoy viendo, perdóname Pepe si me avisabas, porque no. Sí. Gracias, gracias. Me encantó el enfoque que va teniendo. Mi pregunta es justamente en la cuestión del desecho y el mundo moderno. Me imagino que este es otro concepto totalmente distinto, que es algo así como un acopio y una apropiación que personaliza, que respeta la cultura, o, ¿no? Claro. Me imagino algo así. ¿Estoy No, por bien? eso. Ahora vamos a ir viendo un poco de qué se trata este proceso de fagocitación. En la imagen no me concentro tanto en el alimento puro como la verdad y en el desecho como algo negado o una cosa negativa, sino que estoy hablando más del proceso de cómo construir o cómo pensar y que tiene más que ver con el hombre alimentándose y desechando y cómo crece el hombre, digamos, ¿no? Más como ese proceso, no con la cuestión de lo que Ahí queda. está O sea, Miro quiere aportar algo. sí, sí. Ahí está ahora.
Sí, perdón. Yo tuve la suerte de conocer a Claudio Caveri personalmente. Más aún, les cuento que la silla en la que estoy sentado fue comprada en la comunidad Tierra, que forma parte de la silla del comedor de mi casa. Casa Blanca. ¿Cómo? La fábrica Casa Blanca. No, sí, la comunidad Tierra Sí, pero él producía... tenía un nombre a los diseños. Ah, sí, exacto. Yo no sé, ahí escribí en el chat que para Claudio el desecho, lo desechado, no lo desechable. Lo desechado es la utilitariedad de la cosa. Es decir, él usa a tal... El ejemplo que estás dando de la iglesia de Moreno es esta, ¿no? Sí. Está construida precisamente, las ventanas son con retazos de lo que salió. Toda la comunidad Y tierra. toda la comunidad Tierra está construida así. Perdón, Sí, en realidad en la comunidad sí usa reciclado de algunas partes. En esta en realidad no, tiene policarbonato, digamos, en las ventanas, pero bueno. No, igual insisto, no me interesa que quede demasiado esta idea del desecho como una idea ni de Claudio ni de Kusch, digamos. Voy más al proceso biológico de alimentación con esta idea de fagocitación y de balance. Pero bueno, en todo caso, avancemos un poquito. Dale, avancemos. Permíteme. Entonces digo, algunas de las ideas centrales que me interesa, que esto por ahí sí, ya lo escucharon, pero voy a pasar rápido, pero me parece importante, son como Kusch alimenta un poco esta comprensión, como le gustaba a él decir, ¿no? No conocer, sino comprender, en donde uno se transforma a partir de esa comprensión de la realidad, en donde lo que prima es la vitalidad. O sea, es la vida por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, encontrar lo vital en todo eso que vemos es clave en tratar de generar ese sentido que le damos a todo en nuestro pensamiento, pero todo a nuestro hacer, por lo menos como prioridad en nuestro oficio. Por un lado. Por otro lado, esto, como vimos en los fragmentos de Arte de América, la necesidad de decir algo, de no jugar con el arte, ¿no? La arquitectura está lleno de juegos formales, de juegos espaciales, de juegos de luces, está lleno de juegos, ¿no? Y eso que no dice nada, en realidad dice, siempre todo dice algo, pero no dice en relación a ese suelo y a esa realidad que habitamos, ¿no? Sino que está diciendo algo que viene de otro lado, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, la necesidad de confesar y de ver eso que confiesa la realidad es fundamental, ¿no? Entonces, por eso esta imagen me gusta, es de Giles, pero podría ser de cualquier lado del conurbano, porque ahí es donde empezamos a ver qué vemos, ¿no? ¿Qué vemos de la realidad que habitamos? O sea, podemos ver todo eso que falta, ¿no? Podemos ver eso que es sediento, eso que es amorfo, que está sin terminar, que oculta un misterio y que puede parecer tenebroso, ¿no? Podemos ver esa teja que es francesa, ¿no? Que es un chalet, en términos de lenguaje, pero podemos también ver lo inacabado, ¿no? Pero que es inacabado y a la vez es ruinoso, que es reciclado. O sea, ahora, todo eso, en esa lógica de la negación, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿No? ¿Como eso que falta o como algo que dice algo? Bueno, creo que claramente entiendo que justamente en esa búsqueda es en la que Claudio siempre estuvo y en la que Kusch nos aporta mucho para tratar de comprender, ¿no? Y donde la realidad tiene aciertos, que son esos que se fundan, ¿no? Ese acierto fundante, en donde uno se puede fijar, pero está llena y atravesada de incertidumbres, ¿no? O sea, de cosas que todavía no se revelan, y que si apresuramos a negarlas como eso que no es, porque todavía no es, podemos cometer muchos
desvarío, digamos, ¿no? Sobre todo con la comprensión, digo, de esta realidad. Lo mismo en términos de ciudad, ¿no? O sea, la ciudad que no está, siempre vemos, ¿no? O sea, el asfalto que no está, el cordón cuneta que debería ser y no es, los servicios, infraestructuras, todo eso que no es, con lo cual genera una no ciudad, en teoría, ¿no? Como un derecho reclamado, pero que en realidad hay un habitar real, presente, que dice un montón de cosas, y con la afirmación de eso que todavía no es, porque debe ser como ideal, no vemos nada, ¿no? Lo mismo pasa en otra imagen, ¿no? Donde lo tenebroso, ¿dónde lo vemos? ¿En eso que está oculto atrás de ese paredón? ¿O en realidad en el habitante que está esperando a robar al que vive adentro, ¿no? En teoría, ¿no? O sea, ¿dónde está lo monstruoso? En esa casa que está sin terminar, que es fea, porque no está terminada, ¿no? En ese chiquito que está solo, bueno, en ese zanjón que tiene cloaca, pero no vemos la flor, no vemos la sonrisa, no vemos el trabajo, no vemos, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos y qué vemos de esa realidad? Kusch me voy a permitir citar algunas, voy a tratar de leerlas rápido, pero me parece que a veces estas cosas también es importante. También, nada, ver qué uno elige citar, ¿no? O qué ver de Kusch, a veces puede ser interesante. Y él dice, el mestizo adopta el formalismo de la ciudad, la expresión que ella concede, su civilización verbal, pero se conduce vitalmente según su autoctonía heredada a medias. El mestizo campea entre el silencio abismal de lo autóctono y el verbalismo ciudadano, pero atrapado siempre por el fondo irracional del continente. De ahí la ficción ciudadana. Es el mismo mestizo, que hace de la ciudad una ficción floreciente, pero quien también la aleja del suelo. La prueba de que el mestizo representa una fuerza esencialmente antagónica está en que éste deja los cabos sueltos donde la ciudad los une. La unidad ciudadana, obtenida con la técnica, convierte a la ciudad en el enemigo natural del mestizo, por cuanto concluye en un mundo que el mestizo ha postergado. Este perdería, en el caso de ceder ante ella, la solución peculiar de su angustia vital, estructurada sobre base autóctona e irracional. Porque lo que hace que el mestizo no sea ciudadano es la imposibilidad de ser en la ciudad un, ¿no? Entonces, es toda esa cuestión, primero que la ciudad es ficción, ¿no? O sea que hablar de eso hoy en día, yo en un congreso de ciudades intermedias, el 9 de julio, lleno de urbanistas, y que yo digo, ¿qué pasaría si empezáramos a dejar de hablar de ciudad? Y me dijeron, como diciendo, no se puede. ¿Cómo podemos pensar sin nombrar ciudad? ¿No? Tenemos esa categoría tan impuesta que no podemos pensar la realidad, ni la humanidad, ni el habitar, ni el ser humano, sin ciudad, ¿no? Bueno, un poco de eso voy a tratar de ver qué pasa, ¿no? Vuelvo también a poner estas imágenes, no por la representación total, sino porque acá creo que en ese almanaque, en ese arte puesto en un almanaque, hay algo que confiesa también, ¿no? Es mi lugar, es la forma de Molina, digamos, de leer ese lugar, y me interesa no la caricatura que por ahí puede parecer o puede transformarse a veces en el tiempo, sino cómo ese gaucho parece indio, cuál es el ropaje del caballo, ¿no? Y qué ve en el paisaje, ¿no? ¿Cuáles son esos acontecimientos, ¿no? No esos objetos en términos, digamos, eurocéntricos, sino cuál es el paisaje que habitamos. O sea, la vaquita en la sombra, el pastizal, el humedal,
ese horizonte y la composición. O ese indio que se apropia de un objeto animal que trae el español, ¿no? Y se lo apropia, pero haciéndose uno directamente. Entonces, ese reconocimiento de esas escalas, de esas apropiaciones, me parece muy importante para entender cómo es ese mestizaje y cómo ese pasado está presente hoy en ese habitante de lo rural, en el gaucho, en el vecino, en el hermano que tenemos hoy todos los días, ¿no? O sea, acontecimientos de vuelta, ¿no? En un paisaje donde hay camino, hay monte, hay cielo, o donde la arquitectura aparece como lugar, ¿no? O sea, ¿cuál es la cocina? La cocina es ese horno de barro, no es espacio, el lugar en el fondo del rancho, asociado a una sombra, asociado a una vista, para percibir dónde vienen sonidos, cosas, o sea, acontecimientos y no objetos. O como Claudio le gustaba usar como referencia de esa frontera caliente, en la cual él habitó y él construyó su arquitectura, como Berni, ¿no? Y toda la serie, sobre todo de Juanito Laguna, en donde ahí otra vez, por eso digo, no es esa idea de desecho como negado, sino como en realidad no hay un descarte, sino que hay creación con lo que hay a mano, ¿no? Y eso es el valor, no lo que no tiene, ¿no? Sí, insisto, Lógica de la Negación, como ya lo vienen viendo, es un texto fundamental para entender y comprender, me parece, gran parte del pensamiento de Puig, ¿no? Y una frase que yo, insisto, la cito como de Claudio Ongaro, porque no sé de dónde sale en los textos de Puig, todavía no lo he encontrado, no sé de dónde salió, que Claudio siempre cierra sus charlas, Ongaro cierra con, que a mí me gustaba ponerlo al principio, porque creo que sin conocerla es parte de un poco lo que uno intenta hacer con estas cosas, y creo que Claudio siempre intentó, ¿no? Y dice, nuestra cultura se halla aún en los planos más profundos del hombre, y no ha logrado una realidad objetiva. Lo que se diga de esa cultura debe ser, por lo tanto, subjetivo hasta lindar con el caos. Que se afronte el peligro de que solo resalte el caos, tanto mejor. Peor sería repetir en los viejos moldes las perezosas mentiras que hemos cultivado sobre nuestra realidad. Solo así lo americano podrá ser aprendido en las raíces mismas de nuestra vida, que es la única creadora de cultura. Uno se tira un lance a partir de un pálpito y temblando de miedo de caer en el ridículo, si tiene suerte, arriba la pegada. Este sería más o menos el mecanismo del divino macaneo creador, que nos hace tanta falta. Las raíces de todo pensamiento, lejos de estar en la razón, están en las puras emociones. Esta frase que es para mí magistral, Claudio siempre también la entendió, ¿no? Y sobre todo al final. Yo ya he contado, digamos, yo he tenido mucha relación con Claudio, de hecho he sido de las pocas personas que estuvo en sus últimos momentos de vida, y tengo un vínculo muy grande con su hijo, con Esteban, y todo lo que apelaba al afecto, al sentimiento, a la emoción, en el encuentro era clave para todo su toma de decisión, digamos, ¿no? Y sobre todo esa idea de subjetividad. Entonces yo me sigo tirando lances, así como intento hacerlos en la arquitectura, que no lo hago solo, porque siempre es con un cliente, es con una familia, es con un propietario, es con alguien que quiere construir su lugar, y es un camino que se hace junto, no es un oficio de artista el nuestro, en ese sentido, es un oficio de servicio, o así lo entendía Claudio, así por lo menos lo entiendo yo. Sin embargo, me voy a tirar un lance en qué pasaría si a esto, que es un dibujo hecho por mi hermano, un cuadrito hecho por mi hermano, que me gusta mucho porque es un cuadro de Giles, y es como él entiende que, y yo también comparto esa visión, construimos mucho de nuestro territorio, ¿no?
en donde lo negado es lo rural, lo negado como lugar de vida, y es el lugar de explotación industrial, ¿no? Es el lugar extractivo por origen, desde que somos la colonia que somos. No lo era, claramente, y no tiene por qué seguir siéndolo. Y la ciudad termina siendo un lugar en donde esa cápsula del tiempo, o mal tiempo, como él dice, en el sentido meteorológico, pero también en el tiempo histórico, niega o reniega o usa ese territorio tan valioso que tiene abajo, en realidad, ¿no? Y sobre eso voy a intentar entonces hacer una pequeña reflexión, que creo que, sin concentrar demasiado, quiero pasar más rápido por lo otro, pero creo que tiene que ver con este encuentro, ¿no?, de dos cosmovisiones que para mí yo lo llamo como esta cuestión de la natura que se encuentra con la Pacha, ¿no?, con esa visión de la creación de Dios, de la realidad, y con esa visión de la realidad como ser vivo, ¿no?, de la Pacha, que hoy está tan vigente con la cuestión del antropoceno y Gaia y toda esta cuestión climática, en donde en realidad cada vez más, y eso vamos a tratar de verlo, reconocemos hasta desde, no es una cuestión además que queda en el aspecto mitológico o religioso, que en sí es valioso porque es una cosmovisión, es una comprensión de la realidad y del mundo, sino que hoy también hasta los mismos científicos son los que plantean esta cuestión de la Gaia. Entonces, creo que este encuentro, ¿no?, es el que estamos transitando y el cual, nada, tenemos que terminar de fagocitar, ¿no?, que es un encuentro que obviamente impone sus lógicas, impone sus modos de operar, impone sus métodos, impone sus formas, pero que a través del tiempo ha tenido diferentes formas de darse, ¿no? O sea, no voy a profundizar demasiado con esto. Un encuentro de una cultura que dejaba de ser medieval y encontraba la luz, y eso es lo que impone, ¿no? Ese dominio es el que intenta imponer sobre América, pero que en nuestro territorio es bastante claro. Y en una frase de Kush, recientemente encontré esta cuestión del tupu, que yo no lo conocía, que es esa idea del espacio que se habita, cuestionando la parcela, que es la idea de todo esto, encontraba esto, ¿no? En donde, no lo leo, pero en todo caso leemos un poco el final, el concepto de habitar está unido al de producir alimentos, ¿no? Está unido a la idea de la tierra como ser vivo, y el hombre habita un espacio que no tiene medida, ¿no? Como dice, también el tupu o parcela de tierra antiguamente careciera de medida, ya que era limitado, como diríamos hoy, a ojo, al único efecto de satisfacer las necesidades de una unidad doméstica. Y García Díez, en aquella época, decía que antes de la conquista, en realidad, el tupu expresaba equivalencias a una agricultura recíproca que contemplaba las necesidades mínimas culturalmente aceptadas de cada unidad doméstica, comprendiendo criterios variables de previsión agrícola y productiva. O sea, esa delimitación del espacio que habitamos está en relación a la vida. No a cuánto puedo pagar, a un valor abstracto puesto, a un precio, y a todo lo que le hemos superpuesto a la tierra como organismo vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos seguir? Esta frase la voy a seguir, pero Claudio se mete con eso y hace un análisis histórico de toda la cuestión del urbanismo europeo, y él habla de que estamos en una situación previa, ¿no?, en América. Entonces, en un trabajo del año pasado, ya venía yo rumiando estas cuestiones. Yo desde el 2008 que trabajo en el área de planeamiento del municipio de San Andrés de Giles, y bueno, está en
en una reflexión permanente, intentar encontrar a ver cuáles son los caminos posibles de estas búsquedas, me topé con un caso que es este que ven acá, es un no pueblo, porque en realidad es un loteo hecho hace más de 100 años, que hoy se encuentra en esta condición. O sea, esta es la imagen actual, es un pedazo de campo, está medio chico, pero bueno, no es importante igual, que lo atraviesa lo que era el tramway del Lacroze, que era un tren tirado a caballos, que requería apeaderos de recambio de caballos, ¿no? Entonces, apeadero a la Estuey es un pueblo medieval español, se loteó, ¿no? con destino de pueblo, este fragmento de tierra, con una medida parcela, además, de 10 varas, que es la tradicional de Buenos Aires, de ese 866, y que hoy legalmente tiene escritura, tiene existencia, paga impuestos y demás, pero que no existe en ningún tipo de ordenamiento o prefiguración desde Luján. O sea, está invisible en términos del pensamiento, pero está presente en un formato abstracto legal, digamos, ¿no? No tan abstracto, pero está ahí. Entonces, digamos, la idea era, voy a leer esta frase como para empezar a, y no, digamos, irme para cualquier lado. Decía, en nuestro territorio, la herramienta eficiente aplicada desde la época de la conquista para ocupar o consumir tierra fue y sigue siendo la parcela, como forma de la propiedad privada, que ese es otro de los problemas, ¿no? Pero bueno, la parcela es la forma de eso que le hacen. Y tendrán diferentes nombres en relación con la época, superficie, localización y uso, digo, suerte de estancias, chacras, quintas. La capacidad de distribuir o vender eficientemente la tierra se encuentra directamente relacionada con la geomorfología o riqueza de ella, ¿no? O sea, el valor de la tierra determina el tamaño, su valor y demás, en términos de precio. En términos de rentabilidad, riqueza, ¿no? O sea, no riqueza como potencial de vida, sino riqueza en términos de rentabilidad capitalista. Si queremos, por un lado, revertir esta actitud destructora de un planeta, que no es un recurso, y por la otra, descubrir cómo relacionarnos sabiamente con una tierra que recientemente ocupamos, con los recursos tecnológicos y culturales, hace unos 400 o 300 años, entonces, digo, no es que como ser humano habitamos hace 340 años, sino que culturalmente de este modo, colonial y ya mestizado, es reciente. Entonces deberemos recrear el modo en que ocupamos nuestro territorio. Para eso deberemos recuperar no solo una ética, sino también una estética de la liberación, como la propuesta por Dussel, que retome el gusto por la vida. O sea, el gusto por eso que nos da vida. De un suelo que presiona en términos de cultura. Entonces, ¿qué pasa con la parcela? Claro, estamos tan habituados a esta forma que está totalmente, nada, es parte de nuestra realidad. No es que la vida no se dé ahí, se da, la sobrepasa, la deforma, ¿no? Como esta cuestión también muy cuyana. Pero como concepto, hay un privado, hay un individuo que habita, y hay un otro que habita otro lugar, y no hay espacio de comunión, no hay espacio de lo común. De hecho, lo común son 30 centímetros, que es medianera. O sea, es lo único que es común, y que es más un conflicto, una guerra, sobre quién usa, cómo usa y quién paga, que un espacio a compartir. Lo único común es lo público, que es lo de todos o de nadie, según el lugar y según el modo de apropiación. Entonces, como oposición, o privado o público. Es la única existencia que tenemos, ¿no? Y entonces el encuentro de la comunidad se hace siempre más complejo. No es que no pueda existir, obviamente, pero como base, como fundamento, está negado. Estas eran las formas, ¿no? O sea, esto es Giles, el pueblo de Giles, el Égido, y esta es la estructura histórica con la cual se pensaba. Sin embargo, el primer parcelamiento, que son estas tiras, la referencia era la del agua. Así como hoy tenemos la referencia a la calle,
antes la referencia era el agua, porque era el que te permitía habitarla a esa parcela, ¿no? Te daba el recurso de la construcción, el barro, la fuente de agua, y en algunos casos la alimentación con los peces. Entonces, sobre todo la fuente de agua para la producción de ganado también. Pero eso se fue perdiendo con el paso del tiempo, y este es un proyecto de ampliación del ejido, digamos, de Giles, de 1884, y ya vemos cómo el modelo abstracto, superpuesto en base de origen con la cuadrícula, pero era una cuadrícula más vital, porque permitía mucho más la deformación, ya en el periodo más de conformación del Estado y toda la época de década del 80 y todo, se termina de consolidar con la estructura que ya tenemos hoy, ¿no? Entonces, pero no fue la única forma en la cual se habitó nuestro suelo. Y esto hace unos años, si bien lo conocía, me lo encontré en un archivo histórico, y es el caso de Coliqueo, que no sé cuántos lo conocen, pero el caso de Coliqueo es el caso en que en 1862 a varias tribus amigas, en este caso a la tribu de Ignacio Coliqueo, se le cede un fragmento de suelo. Y ese fragmento de suelo es habitado durante 40, 50 años de la forma en la que se conoce la forma de habitar el suelo. O sea, en relación a las lagunas, a los médanos, había cultivos, se sembraba maíz. O sea, no era un habitar abandonado del indio que era inculto, sino un habitar totalmente sabio y conocedor de ese suelo. Sin embargo, cuando muere Ignacio, todos los avatares de la tribu empiezan a desarmarse, con muchísima presión, obviamente, no por culpa interna, sino justamente por las cuestiones de presión del entorno de los cultivos, de los chacareros, de los pobladores, de la propia mezcla de la tribu que se empezó a mezclar con criollos y con demás. Y cuando se consolida como parcela por parte del Estado, ¿no? que lo rigidiza, porque ya la tribu no es comunidad, sino que son individuos, toma esta forma de parcela. Entonces acá vemos cómo el modo de habitar natural toma otra forma necesariamente, responde a otras geometrías, ¿no? Y eso algo nos está diciendo, ¿no? O sea, hay algo que evidentemente no estamos viendo en nuestro territorio, que hay que reconformar esa forma, que no es esta exactamente, porque esto tiene una parcela sobreimpuesta, pero algo de esa libertad que había antes creo que tiene mucho para enseñarnos. Entonces, a partir de eso, empecé a trabajar, digamos, empezamos con un grupo que empezamos a pensar, bueno, si no es parcela, ¿qué es? ¿No? Y en esto de que Claudio le decía, le gustaba mucho decir que hay que cepillar las palabras, ¿no? Hay que lavarlas y hay que ver qué es lo que queda y cómo nombramos las cosas. Obviamente, naturalmente, sale la idea de semilla, digamos, ¿no? Si queremos arraigarnos a un lugar, si queremos ver qué crece de ese lugar, bueno, qué mejor nombre que semilla. Y como semilla, no puede ser única. La propia forma de darse, las propias lógicas internas, tienen que estar vinculadas con la vida. Entonces acá tratamos de hacer una exploración en donde la relación entre la forma, las geometrías y las posibilidades de construcción de esas semillas tienen que ver con el deseo de vida en él. Entonces no hay una parcela abstracta única que después la lleno con cosas, sino que en este proyecto de Arastuey, uno cuando accede a ese suelo debería poner el deseo de qué quiere que pase y eso empezar a configurar una posibilidad con estas geometrías que están en relación al sol, están en relación a varias cuestiones que son todas estas relaciones, digamos, que vemos acá, de anchos, diámetros, radios y demás, pero que en conjunto además tienen otras cuestiones, ¿no? O sea, a todo esto es una prefiguración que bueno, nada, le falta como trabajo, esto era, bueno, una presentación
y como toda representación es incompleta, no es del todo lo que se pensaba, pero la idea es qué pasa entre medio. O sea, esta semilla tiene un problema en términos de eficiencia, tiene desperdicio, o sea, si recuperamos el principio. O sea, tiene lugares que no aprovecha, y eso que no aprovecha lo pensamos en algunas condiciones. Bueno, esta era toda la estructura, digamos, de asoleamiento, en donde en realidad la orientación de esa semilla está relacionada al norte, no a una calle, no a un trazado abstracto, sino donde está el sol, gira esa semilla, pero como hay que mediar todavía, ¿no? Esa mediación, para que sea real, la pensamos de esta forma, en donde hay una instrumentación legal, ¿no? Hay una semilla y una parcela legal, que tienen que convivir para que eso pueda darse. Porque si yo voy con esto y le digo al municipio, le digo a la provincia, quiero hacer semillas en Parada Las Toes, y me sacan cagando. Entonces, como esto no es una utopía, no es una idea abstracta, sino que intenta ser realidad, tenemos que encontrar esas herramientas que nos permite darse. Porque si no, hay un paredón automáticamente, ¿no? Entonces, entendemos que esa es la forma posible, y en donde, esto es un poco, me parece lo más interesante, en donde esos encuentros empiezan a tener que compartirse. O sea, la forma obliga a encontrarse con el de al lado. La forma obliga a tener que decidir, por ejemplo, todo esto rojo, ¿qué hacemos? Vos ponés tu cochera, ponemos la entrada, ponemos un muro, ponemos un banquito, ponemos una plaza. ¿Qué hacemos acá? Este es un espacio de dos. Y este es un espacio que no es de nadie. Que en el proyecto lo llamamos como tierra, Gaia, Pacha, lo que sea. O sea, esto no es una reserva natural. Esto es un espacio que no es de nadie. Nadie lo puede tocar. Lo que pase va a depender de lo que pase al lado. Si se contamina, si crece, si... O sea, lo que suceda va a suceder de lo que hacemos nosotros. Pero como organismo es un organismo que actúa solo, sin acción directa de nadie de los que habitan ahí. Y en el medio, entre todos, empiezan a aparecer los espacios que nos permiten la vida, que recuperan los desechos, ¿no? O sea, todos los afluentes, espacios de fitorremediación, lugares de acopio de agua, para riegos y demás, energías solares, molinos de agua, o sea, todo lo que es común está dentro, el servicio no está en la calle. O sea, la infraestructura no está en la calle. La calle lo único que hay es camino de acceso, es camino de andar, nada más. El resto se da en el interior, es nuestro, no es de la calle, del municipio, perdón. Sí. ¿Querés que veamos algunas repercusiones, preguntas, impacto? Yo te cuento algo, les cuento algo. Me tuve que retirar un segundo porque sí o sí tenía que atender. Quedó mi hija a cargo acá mirando que esté todo funcionando. Le dije que ya se podía retirar, que yo volví. Me dijo, no, está muy interesante. Le digo, bueno, pero se está grabando, después te lo mando. ¿Bien? Si querés ahí, el que quiera comentar, y si no, en la lógica de confianza, porque tenemos vínculos también en la universidad, o Andrea, Inés, si quieren comentar algo, o algunos de los que están escuchando, ¿no? Porque me parece que es impactante, ¿no? Todo este desarrollo universal de la arquitectura, a llevarlo a un ámbito específico, situado, concreto, y a decir mucho más que hablar. Ceci, si me permitís la construcción, digo, vos estás desde una disciplina y escuchando lo que estás escuchando, ¿qué asociás? ¿No? ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo aplicás? ¿O qué te produce? No, yo me voy con más dudas que certezas, me voy pensando un montón de cosas, viendo esto último que decía Juan Patricio, no sé, me voy a
investigar más. Mientras que hablaba Juan, yo iba buscando también los hoteles para ver más imágenes. De arquitectura cero, viste que yo soy de historia, pero la verdad que intentando me fui anotando a medida que iban hablando para buscar, para empezar a ver esto de Heidegger, que no, a mí no se me hubiese ocurrido nunca. Bueno, empezar a explorar cosas que la verdad nunca las hubiese pensado, por ejemplo. Bien, bien, buenísimo. Sergio. Pero creo que decía, creo que tiene levantada la mano, Verónica. Vero. Hola, sí. Sí, te quería preguntar la relación que hay entre la disciplina, o sea, lo que es la formación disciplinar de la arquitectura con la naturaleza, específicamente. Y más pensándolo desde este ejemplo que nos estuviste explicando, que veo una propuesta diferente y que si hay algo diferente a esa formación disciplinar que yo ya imagino, porque algunas charlas con gente de arquitectura recibí en otros cursos y qué sé yo, claro, después tenés el municipio, que es el último freno, sería lo burocrático, el último freno a cualquier forma de creatividad que salga de esa formación disciplinar. No sé, una cosa así te quería preguntar. Sí, yo soy docente de arquitectura y docente de estudios urbanos, aparte de una materia más de monografía de arquitectura, ¿no? En la Universidad de El Salvador. Mi relación con la disciplina es bastante parecida a la de Claudio. Es un poco atípica. O sea, más vale revelada, digamos, con la profesión, en esa línea profesión-disciplina, digamos, ¿no? Por eso me gusta hablar de oficio, me gusta hablar de otras cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que también tenemos que entender que la construcción de naturaleza es una construcción cultural, por un lado, entonces ahí hay que situarnos en todo este contexto y creo que Kusch es el que nos tiene que servir de entender un poco eso, por un lado, pero por otro lado empezar a tomar posición también. Un poco lo que busca esto es entender que no hay naturaleza y hombre, sino que nosotros somos naturaleza, ¿no? Entonces, no hay ecosistema, no hay ecología y artificialidad. La ecología incluye todo. Lo que pasa es que estamos tan separados y la ciudad, la urbanidad, ha hecho mucho mal en eso. O sea, ¿no? O sea, además piensa en la relación. Para un trabajo, estoy haciendo un doctorado en geografía, intentando hacerlo, no sé si lo voy a terminar, pero me divierte transitarlo. Y veía el mapa planetario, digamos, del grado de urbanización. Digo, verlo espacializado es muy impactante, digamos, ¿no? Cosa que ya sabía. O sea, yo sé que Argentina tiene el 92% de la población urbana. O sea, y la provincia de Buenos Aires el 97,5%. O sea, casi toda la población que habita la provincia de Buenos Aires vive en ciudad. ¿Por qué? Todo pasa, lo mismo pasa en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, para mí es claro. Se vino a llevarse lo que hacía falta. Somos un territorio de extracción. De extracción del alimento, de extracción del recurso, ¿no? De la naturaleza como recurso. Entonces, ahora, está bien, podemos seguir en eso y oponer, y como opuesto, irnos a la naturaleza. A mí eso no me resulta, digamos, que es un poco lo que se le acusó a Claudio durante mucho tiempo, que se fue del centro. Entonces, lo acusaban de evadido, ¿no? Que negó la arquitectura, la disciplina. Que no se nos permite búsquedas. Vivimos en un momento tan tremendo, por un lado con muchas libertades, pero por otro lado, con un grado de colonialismo tan grande que no podemos crear y equivocarnos. Porque yo no sé, no tengo ni idea de todo esto, si podría dar fruto en sentido seminal. Pero, no sé, me parece que podría estar bueno probarlo.
Ahora, podría estar bueno hacerlo, podría estar bueno habitarlo entre todos, porque son ideas. O sea, estos son, en cierta manera, obviamente son teorizaciones que hasta que no sean prácticas, no sean realidad, hay un largo camino de todo esto. O sea, es como la arquitectura, como uno piensa la arquitectura, uno imagina, sueña. La obra realizada es diferente a la imaginada. En mi caso ¿Sabes que siempre. estaba pensando que quizás si hubiese una relación más interdisciplinar, podrían conquistar espacios intermedios? Obviamente que no vamos a cambiar el modelo de desarrollo. Sin duda, sin duda. Yo creo que más que interdisciplina hay que encontrarnos, ¿no? Entre seres humanos que piensan y ven la realidad desde lugares diferentes, ¿no? O sea, yo no quiero encontrarme con otra disciplina, la verdad, no me interesa. Pero sí quiero encontrar con otro que viene pensando la realidad de otro lado, ¿no? Puede ser que sea biólogo, puede ser que sea filósofo, puede ser que sea psicólogo, puede ser que sea médico dental, no me interesa, digo, pero no me encuentro con esa disciplina, me encuentro con la persona. Entonces, desde ese lugar creo que sí, pero para eso hay que habilitar la posibilidad. Lo que intento con estas cosas es como romper, ¿no? Como empezar, bueno, si queremos pensar algo acá, ¿qué hacemos? Y empecemos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Porque como también creo que en alguno de sus textos de Kush, que habla de andamiajes y demás, de metodologías, tenemos que desarmar antes de armar nosotros muchas veces. Juan, O sea, ¿seguimos con algunas palabras más? sí, está bien. ¿Viste? Es un poco al Dale. azar, pero bueno, Sergio había nombrado, Daniela, Cecilia agregó algo ahí en el chat, Hola, también Mirlo. Bien, hola Yo sigo Pepe, mostrando si algo si quieren. si me escuchás, ¿me escuchan ahí? No Sí, sé si recién liberé el micrófono. sí, No, sí. bueno, muy interesante la charla, me parece que son contenidos muy importantes. Yo, en mi campo, yo soy docente y toda mi información es de docencia y psicopedagogía en proceso de aprendizaje, así que de arquitectura muy poco. Pero la verdad que este tipo de encuentros me abre un montón la cabeza. Y yo cuando lo escuchaba hablar a ustedes, me vino y me quedé con algunas frases, algunos contenidos, esta que decían que las raíces del pensamiento no están en la razón, sino en las emociones. Y también en algunos tramos hablaron de que la ciudad es una ficción y cómo esta ficción a veces tiene consecuencias. Y no sé por qué lo vinculé con esto de recrear y cómo se ocupan los territorios a través de esta ficción, ¿no? Que se puede ser una ciudad, y cómo se ocupan los territorios a través de las emociones, porque capaz que se están desarrollando proyectos y se llevan a cabo iniciativas, no tanto de la razón, sino de las emociones. Y también, no sé por qué, me vino a la memoria el miedo como una emoción. Y recuerdo cuando, bueno, en la ciudad, ¿no? Se empezaron a poner rejas a las plazas, que son, encima que hay pocos lugares de encuentro, había pocos lugares quizás para la comunión, para encontrarse con el otro, comenzó a aparecer el miedo, eh, y bueno, empezaron a ver las plazas con rejas, entonces había que circular y uno veía las plazas como si fuese, no sé, estaban escondidas, estaban cuidándome de mí, ¿no? Que no podía Sí, entrar. sí. Así que bueno, no, la verdad que me movió un montón todos estos contenidos y le agradezco por el espacio. Así que es una reflexión más que una pregunta y quizás si estoy No, no, equivocado, me no, pueden perfecto, está corregir, no hay problema. perfecto. Está perfecto y de hecho creo que una vez más Rodolfo tiene la respuesta un poco a eso, con esta idea que trabaja de la ira de Dios y la ira del mercadero del hombre, ¿no? O sea, en realidad él asume que el hombre construyó la ciudad para escapar de Dios, ¿no? O sea, construyó la ciudad para evadirse de ese trueno, ¿no? De esa inundación, de esa maleza, de esa mala cosecha, ¿no? de la falta por momentos justamente de organismo vivo, que es la pacha, que hay veces que da y hay veces que no da, ¿no? Ese ciclo de maíz y maleza
que plantea Kusch. Y entonces el hombre construyó para reemplazar eso como solución, terminó construyendo un lugar en donde lo que hay es otro tipo de ira. Es la ira del hombre, en donde una persona puede dejar sin alimento a otra porque la deja sin trabajo. Porque una decisión de alguien puede dejar sin techo a otro, ¿no? O te pueden cerrar la reja y dejarte sin espacio para encontrar. Pero ahí no media lo sagrado, como dice Kusch, ¿no? Sino que media el hombre actuando con su racionalidad según un modo de comprender toda esa realidad y en teoría, ¿no? Para ayudar. O sea, porque todo eso que se hace, teóricamente, es para mejorarte, digamos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, por ahí pasa un poco el problema, ¿no? Se te fue la imagen tuya, Juan, de la cámara. Sí, me doy cuenta, es No un sé tema si- de No conexión, importa, no sé si me escuchan. la voz se escucha re bien. No sé si alguien Bueno. más quiere comentar, agregar, aportar. Pedro, ¿levantaste la mano? Sí, gracias, Pepe. Bueno, varias cosas. El compañero mencionaba las rejas en las plazas y eso pareció el preanuncio del corralito. Yo lo relacioné simbólicamente en aquella época con esto. Y pensaba en Livingstone, que decía que si uno ve la ciudad y ve por donde se entra los edificios públicos, es como funcionamos, y acá se entra por la puerta lateral, ¿no? Como la cuestión del contubernio y algún arreglo extraño. Pero mi pregunta iba, obviamente, referida a un hospital psiquiátrico. Me parece muy rico todo lo que estamos viendo, me disparó como los compañeros un montón, pero pensaba rediseñar un hospital para chicos, porque es todo muy cuadrado, la seguridad es como lo primero, pero me parece interesante darle una vuelta que hacemos como podemos, ¿no? Pero en este caso toda esta presentación me mueve a pensar por este lugar. Bueno, este era el comentario. Sí, sin duda. Por eso digo, lo importante en todo este concepto es, en toda esta idea, en esta reflexión, es lo que dije al principio, o sea, poner siempre la vida, ¿no? O sea, ponemos los problemas y los solucionamos con arquitectura. Entonces, cuando, en el caso que vos decís, el hospital, el problema es la enfermedad, no estamos viendo la vida que sucede mientras está enfermo. O sea, si yo quiero ver la vida, tengo que ver el dolor. Pero es un dolor que tengo que transitarlo. Y ese transitar tiene que ser de la mejor manera, como para que justamente uno guste la vida. Entonces, todo lo que uno tiene que hacer en un lugar así, debería tender a encontrar la vida, ¿no? Entonces, Claudio tiene, por ejemplo, uno de sus trabajos es una cárcel. Un tema negado por la arquitectura. Hoy ponía Horacio la imagen del panóptico de Foucault. Bueno, cuando tuvo que hacer una cárcel, Claudio, ¿qué hizo? Hizo una comunidad. Olmos, una parte de Olmos, hizo una comunidad. Y esa comunidad, y esa teóricamente cárcel, la construían los mismos presos. O sea, pero no como castigo, sino como oportunidad de construir su lugar para vivir. Y el lugar para vivir tenía sol, y tenía pasto, y tenía lugar para leer, y tenía lugar para encontrarse, para matear, para estar abajo de una galería cuando llovía. Tenían lugar para hacer el amor, tenían lugar para educarse, tenían lugar para rezar, tenían lugar para un montón de cosas. Lamentablemente ese proceso fue caduco, porque hubo una revuelta, hubo muertos, y después la política lo cerró. Pero hoy funciona una parte, y lamentablemente fue transformado en una cárcel VIP. O sea, hoy los VIP de Olmos están en la parte construida por Claudio. Pero bueno, más allá de esto, digo, la referencia siempre es esa. O sea, ¿a dónde está la vida? ¿Qué es lo que, como decía Kusch, le da sentido, en esas frases de Arte de América, a la forma? Y ahí tiene que estar la clave. Todo tiene que seguir eso. Bueno, no sé, termino un poco, pero
solo pasar imágenes. Esto es otra reflexión sobre una idea de un poblar ya la naturaleza más rural, si se quiere, que buscaba estos mismos objetivos, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender, yo habito un territorio rural, o sea, Giles es un partido rural, y no tengo modo de habitarlo. Puedo producir soja, pero no puedo vivir. O sea, tengo que comprar un campo, no puedo. La gente que se cría en el campo no puede comprar su campo para vivir. O sea, es un lugar negado de los más negados. Porque además, si lo tengo que producir y tengo que generar riqueza, o sea, es otra lógica, ¿no? No puedo solo vivir en el campo. No podría ser mecánico, programador, arquitecto y vivir en el campo. Si vivo en el campo tengo que producir agricultura, ¿no? Entonces, creo que, nada, hay una gran oportunidad, creo que este año y el año pasado ha puesto en crisis muchas de estas cuestiones. La solución es ir, digamos, dinamitar las ciudades. No, nada está por ahí, pero creo que habilitar otras opciones, en nuestro caso como provincia y como nación, es urgente, pero urgente. O sea, no es para mañana, es para ayer. Tenemos grandes problemas con eso. Porque además las ciudades nunca se solucionan, digo, o sea, son el ámbito justamente para seguir construyendo problemas, digamos, ¿no? Bueno, nada, para terminar, prefiguraciones y cosas. El concepto de geocultura para mí es importante, esa idea de lo que deforma, ese absoluto, ese universal en Push, es muy apropiado para la arquitectura, o sea, entendernos que nosotros tenemos que encontrar, hay una puerta de acceso a través de lo deformado, ¿no? De eso que no es puro, como estética, o como arquitectura, o como lo que sea. Ahí hay algo que está confesando, ¿no? En lo que sea. Y nada, bueno, esto era solo para poner un poco de esa idea de su arquitectura, la plantea Claudio, como yo he contado ya en el video, digamos, es reemplazar ese que está por sobre el que obra por una situación de iguales, o sea, todos, el que es arquitecto, ¿no? Por decir así, o subtecto, construye el lugar tanto como el constructor, el albañil, el carpintero, o sea. Ahora, pensar una arquitectura, otra vez, o un lugar, desde esta lógica, implica bajar muchas situaciones que tenemos muy implícitas, también las legales, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no puede presentar un plano de su obra, si es su casa, ¿no? ¿Por qué tiene que ir a buscar un profesional para que...? Bueno, nada, hay muchas cuestiones para revisar en realidad, ¿no? Que mi lugar de hacer es San Andrés de Giles, es un territorio. Yo les compartí también el que fue mi trabajo, yo participé en el seminario con ustedes, a Pepe ya lo conocía, hace muchos años, que yo sigo todo lo que hay de Push, desde hace más de 30 años en realidad. Cada vez que salía algo lo buscaba, lo encontraba, y bueno, todos los seminarios, los congresos que Pepe fue parte fundante, siempre traté de participar hasta que encontré este espacio que bueno, gracias a la generosidad de Pepe ahora formo parte, pero este fue mi trabajo del seminario, en el cual estas cosas de cómo planear lugares para habitar están planteados, en donde también hay una cuestión con la forma de cómo pensamos o cómo expresamos el pensamiento, ¿no? Yo, digamos, quizás justamente la situación de cómo uno se expresa en este oficio, la palabra escrita como texto formal y estructurado y demás, no me alcanza, o sea, no, me parece que necesito sonidos, necesito cosas que se mueven, entonces, este esquema buscaba, como un GIF, buscaba representar un poco el concepto de la idea que trabajaba, en donde hay tiempo, hay dinámico, hay duración de las cosas, ¿no? O sea, la palabra escrita puede
puede transmitirte, puede llevarte, puede ser poética, puede una fuerza muy grande, pero hay cosas para las cuales creo que no alcanza. Entonces, por eso es un sitio web, por eso lo van a ver así, donde hay audios, donde no está terminado, donde hay cosas que, no sé, quizás cambien, que es una cuestión también muy académica, ¿no? Esta, nada, es una obrita en donde, otra vez, hay cosas que por ahí me parece que de las que he dicho que resuenan. Esta es otra, en otro lugar. El texto que les puse está ahí, digamos, creo que esto tendrá que transformarse si hay otra oportunidad para dar este seminario, ya no será este, pero nada, si quieren podemos aclarar algunas cuestiones, tienen que ver un poco sobre esta cuestión que ya se ha dicho, ¿no? O sea, creo que, como dice Kusch, o sea, este texto de anotaciones es genial para todo lo que tiene que ver con la estética, el arte, todo lo expresivo. Habla de que justamente, ¿no? O sea, Kusch habla sobre que América pone el acento en el artista, no en la obra, ¿no? En el proceder, en aquello que habla de acciones, inclusive también cuando habla del lenguaje y demás, ¿no? América son verbos, son características de la realidad, no nombra cosas, nombra adjetivos, o sea, Kaveri es eso, solo para que vean algunas imágenes. Esta es la oposición que decía, que está en el texto, pero bueno, no me interesa mucho ahora, ¿no? Todos estos libros son los que a mí me han ayudado mucho por lo menos a entender cómo entiendo las cosas, ¿no? Y que son todos los libros de Claudio, que lo que me interesa decir es que es un solo libro con muchos nombres. Lo mismo que empezó a hablar en el año 70 y pico con El hombre a través de la arquitectura, terminó en América que es una referencia cushiana muy, muy grande. Cush editó una revista que llamaba ¿Y América qué? Que es el último libro que él sacó, no dejó de escribir nunca. Hay algunas cosas escritas por él que tiene Esteban y demás, pero siempre se trató de lo mismo, ¿no? Entonces, no hay cosas que terminan, sino que es un proceso reflexivo, permanente, que se mezcla con dar clases, se mezcla con ser funcionario político de un municipio, se mezcla con ser carpintero, o sea, no hay una disciplina que te encasilla, ¿no? O sea, yo fui cocinero, trabajé en un campo, me dediqué a la arquitectura, soy funcionario, soy docente, o sea, creo que en eso es lo que intento por lo menos realizar a partir de esas enseñanzas, de lo que para mí fue maestro. Aparte de mi padre, siempre digo, Claudio fue clave. Esto es un poco, bueno, lo que hoy decían del reciclaje, son estos, son unos estampados de cinta de las hebillas de los cinturones, que ellos en este momento es prácticamente lo único reciclado, en realidad después no hay demasiado más, pero bueno, es lo que tenían a mano y usaron con los alumnos de la escuela, en la comunidad tierra. El que le interese más de esto, en alguno de los videos está bien desarrollado y en todo caso lo pregunto, ¿no? Y para terminar, bueno, esto tampoco pues se alargó mucho, es la única frase, el único texto que le publicaron en un diario, y que la censura que le hicieron al texto muestra mucho también cómo la disciplina, la profesión, piensa también, ¿no? Y por último decía, digamos, a partir inclusive del encuentro con Pepe, surgió una cosa que todavía está ahí, dormida, pero está en proceso, que es esta idea de las sendas de Claudio Kaveri, ¿no? Entender, de hecho, Esteban está terminando de escribir un texto que él viene trabajando mucho sobre la idea del legado de Claudio Kaveri, o sea, él como hijo no tiene un mandato paterno, sino que tiene un legado como arquitecto, como padre, que es abierto, ¿no? Y la senda como ese espacio de encuentro, no de un camino cosificado, sino que es una senda que va derivando a partir de los encuentros de seres con miradas diferentes. Empezamos a hacerlo en la comunidad tierra y esperamos revivirlo y reformularlo, digamos,
con nuevos encuentros en el próximo futuro. Hay una página web, que yo se las dejo, en donde están todos los textos de Claudio en PDF, y hay algunas cosas que, bueno, a medida que vayan pasando, iremos cargando. Y para terminar, es esta frase que cierra un poco con lo anterior. Es un audio que está en un video. Como no puedo transmitir audios, o sea, se escuchan mal, lo transcribí, que dice así, Claudio: los planes sirven, desde mi punto de vista, si hay verdadero nacimiento de verdaderos cuerpos humanos que se van encontrando, donde esa separación individual-social se empieza a mezclar, donde ninguno de nosotros somos puramente individuales ni puramente sociales. Hay que encontrar ese intento. De ahí que nosotros, después de ensayar comunidades que fracasaron, nos volcamos a la educación. Y en eso tratamos de rompernos el culo, iba a decir él, y dijo la cabeza, hacer que una cosa que es tan tremenda, que es la educación, cosas todas ordenaditas, y encontrar la forma vital de la comunicación. Yo creo que todas las normas son buenas, pero son como el dique que contiene lo esencial. Y lo esencial es la emoción. Si no hay emoción, el dique está de más. Si no hay comunicación, el dique está de más. Si no hay comunicación, qué sé yo, seremos hormiguitas ordenadas. No, ese era. Muy bueno, Juan, muy bueno, Horacio. Hay algunos comentarios acá que me encantaron las dos presentaciones, me dejan muchísimas inquietudes, muy potente todo lo que han compartido. Muy agradecida por la charla, excelente interpretación. Bueno, está todo ahí, pero si quiere alguien también ir diciendo, cerrando, aportando, Miro, también es un honor que estés con nosotros hoy, en este encuentro, en esta charla, en esta forma de reflexionar, de pensar, ¿no? El honor es, muchísimas gracias, Juan José, el honor es realmente mío, y estaba ahí agradeciendo porque no quería interrumpir. Realmente la presentación ha sido excelente, maravillosa, me abre puertas continuamente. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, lo de Horacio ya lo conocí más o menos, pero lo de Juan realmente me resultó muy interesante y me abrió una pregunta que me gustaría por ahí, digamos, esto de la ciudad, de que el hombre vive en la ciudad, ¿en qué ciudad? En nuestros pueblos originarios no vivían en ciudades como la que tenemos. Nosotros fuimos occidentalizados compulsivamente, porque si Oriente es Japón, China, Corea, Occidente es Europa, nosotros, ¿qué somos? ¿No? Somos ese gajo de esta sandía que está desde Santiago de Chile, estamos mucho más cerca de Oriente que de Occidente. Sin embargo, somos occidentales. Y eso tiene que ver con la ciudad española que nos impusieron con ese modelo de la plaza principal que parte a los 4 rumbos, y la manzana cuadrada, que también está explicada ya sea por Ramón Gutiérrez y Sonia Berman, por ejemplo. Me parece, no sé, eso me surgía la duda, y preguntarle a Juan, si esto de la ciudad que él dice, o la ciudad negada, o la ciudad compulsivamente habitada, no es parte de aquella imposición. ¿Qué opinás? No, totalmente, por eso digo que es justamente la colonialidad en la cual nosotros habitamos, ¿no? Y ese, no lo desarrollé porque es muy largo, digamos, pero es muy claro leer cómo esa transformación, digamos, las leyes de India, sin embargo, por eso digo, hay que también leer entre líneas, por eso Claudio dice, en realidad la cuadrícula española no se implantó abstractamente como hoy lo afirmamos. Porque las leyes de Indias decían, por ejemplo, que toda ciudad debería formarse teniendo en cuenta que el agua esté del lado del sol saliente.
sea, Exacto. ¿qué quiero decir con eso? La referencia era la naturaleza. Nosotros hoy hacemos una ley diciendo hay 3 metros de retiro, 10 metros de altura, se puede este uso, ¿no? O sea, tanta superficie construible. O sea, nuestras formas de habitar las hemos traducido en un lenguaje que no es propio. Entonces, deshacer eso y releer toda la historia de la colonización es, creo que, un deber nuestro, sobre todo en nuestras ciudades del interior, ¿no? Bueno, Chivilcoy no tuvo la suerte de Giles, Chivilcoy tuvo la suerte, digamos, Chivilcoy tuvo una plantilla mucho más formal, ¿no? Ya consolidada, impuesta, y el día de hoy está, pero encontrar esa deformación que apelaba Kusch en anotaciones, creo que es fundamental. En Giles la encontramos un poco más porque cuando se puso, era más, digamos, uno ve los primeros planos y las primeras imágenes, los primeros relatos. El cura Piñero, que fue el que fundó Giles, dice una carta a sus hermanas, dice, le cuenta, tuve la oportunidad y gracia divina y qué sé yo, de fundar un pueblo y de dar la palabra de Dios, ¿no? A todos los fieles y concentrar y que yo. Y hemos vendido algunos terrenitos para poder construir la capillita, que fue un rancho, ¿no? Pero a pesar de eso, dice, hay mucha gente que está viviendo en terrenos que no pagó, pero lo que importa es que estén ahí viviendo, y yo, dice el cura, como dicen, claro, había ocupas desde el origen, ¿no? Pero él no se preocupa, él como está preocupado, porque por lo menos están haciendo algo. Y esas calles de barrio, y esos límites de tunas, y toda esa situación de ranchos dentro de esa parcela, que no era alambrada, cercada y demás, hacía que el modo de habitar esa parcela era más lógico. Ahora, la consolidación de eso, sí, a partir de década del 80, todas las leyes, la cuestión de encontrar que había una riqueza en la tierra. O sea, a ver, todas las leyes, la propia Constitución Nacional. En Giles está la última, digamos, la carta de la Hacienda de Figueroa, donde Rosa le escribe al Facundo, ¿no? Y Facundo va y muere con esa carta, y está llena de sangre de Facundo, y Rosas dice, todavía no podemos hacer una constitución, porque todavía no sabemos qué queremos ser, no nos adelantemos, ¿no? Disculpen, ¿sabes de qué carta está hablando? Es una carta que para mí es fundamental, hay que tener en La carta cuenta. de la Hacienda de Figueroa. Los 4 principios bergolianos, de Bergoglio, actual Papa, parten de esa carta. El tiempo supera el espacio, el todo supera las partes, la realidad supera la idea, la unidad supera el conflicto. Y no lo dicen de esta forma, Rosa, pero está ahí. Sí, y encima está, fíjense, yo de hecho está declarado patrimonio, hace poco tengo mucha relación con el propietario, Figueroa, hace 300 años que vive la misma familia en ese lugar, y habitan del mismo modo auténtico de ese lugar, con un tractor, con una cosecha, pero viven, creo que es el único caso en el que se habitó un espacio 300 años. Y eso está acá en Giles. Pero bueno, como anécdota. Es fabuloso. Es fabuloso. Vos citaste Chivilcoy recién, Juan, y Sí. pero Chivilcoy tuvo una cosa, también tiene su parentesco con esto que está diciendo. Por ejemplo, Chivilcoy aparece en la historiografía, es fundada el 22 de octubre de 1854, pero en 1845, es decir, un año después de Caseros, Sí. pero en 1845 Rosas ya había fundado el partido de Chivilcoy, y sin embargo se festeja el 24 de octubre del 54. El 22 de octubre del 54. Punto 1. Y punto 2, cuando se funda Chivilcoy, se funda en contra de lo que después fue el mitrismo roquismo, es decir, la estancia hasta donde te dé la vista. Chivilcoy se funda en minifundios. Son parcelas mini pequeñas de producción, para la producción. Y eso es lo que hace decir a Sarmiento, haré de la Argentina 100 Chivilcoy. Ese Chivilcoy, el productor, no aquel otro del latifundio. Con minifundios. Es una cosa muy interesante. Y creo que en eso somos medios parientes, los chivilcoyanos con los... Sí, no, por eso decía
que tiene cosas que están presionando que vienen de antes, de hecho era un territorio, pero ese hecho de estar del otro lado de esa frontera del Salado, lo pone en otra situación, digamos, histórica, digamos, ¿no? Pero sin duda, como todo lugar, creo que... Si no hay más preguntas, dudas, terminamos con nuestro ritual de un aplauso a los dos docentes. Muchas gracias. Chao. Saludos a todas y todos.